¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de lenguaje, ¿no? Hoy estamos lunes, ¿no? Me parece que 20 de agosto del año 2020. Estamos iniciando la semana con esta nueva unidad, ya el segundo tema de esta unidad número 6. Y no está de más reiterarte, chicos de primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete, que el día de hoy no voy a utilizar diapositivas. Eso quiere decir que, si bien es cierto, tu cuaderno debe tener esta clase, ¿no es cierto? Haces un resumen de lo que puedas ver en el video. Ahora, ¿por qué no voy a utilizar diapositivas? Porque fundamentalmente ese tema es un tema práctico. Entonces hay que discernir, sí, sobre el concepto de lo que son palabras homófonas, aunque hay otros tipos de términos que también son acuñados para hablar de este tipo de conceptos o de definiciones o de ejercicios, digamos, o de ejercicios verbales. Y también les hago acordar fundamentalmente, y esto también es importante, en que digamos, reconocemos el significado de estas palabras a partir de ciertos elementos, ¿no? A partir del contexto oracional, a partir del uso, a partir de la condición pragmática. O sea, hay diferentes maneras o formas de abordar este tema, ¿correcto? Así que estaría yo cometiendo un error si es que te coloco las diapositivas. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque depende mucho del contexto para emplear ese tipo de palabras, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos fundamentalmente a ver las clases y los tipos de palabras a partir de estos elementos homófonos, o como dice de alguna u otra manera el material o el tema, palabras homógrafas, y vamos a ir completando algunos ejercicios, que creo que eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, como segundo tema, el día de hoy, ¿no es cierto? Como segundo tema, el día de hoy, vamos a encontrar a esto que ustedes le han denominado palabras homófonas. La pregunta inmediata es, ¿y qué es una palabra homófona? Bueno, una palabra homófona, chicos, es aquella palabra o aquellas palabras que tienen igual sonido, pero que tienen finalmente estructura o una condición diferente. O sea, tienen un significado diferente, tienen un empleo diferente, y claro está que son palabras que pueden originar ciertas confusiones. Ahora, no solamente eso, también a estas palabras se les conoce como homonimia sintáctica. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las palabras se escriben igual o se suelen emplear de la misma manera o forma, pero su significado varía de acuerdo a los contextos oracionales. Y finalmente, podemos establecer, podemos hablar, aparte digamos, de las palabras homófonas, también el término de palabras juntas y separadas, también se dice. Palabras juntas y separadas. Cuando utilizamos, por ejemplo, haber y haber. Haber separado implica de observar, de señalar, ¿no es cierto? De alguna u otra manera percatarse. Y el otro, haber, ¿no es cierto? Haber, fundamentalmente implica de existencia, de realización. Por ejemplo, va a ver si le dan permiso para dormir fuera. Va a ver, ¿no es cierto? Va a ver, va a observar, va a discernir. Mañana vamos a ver la última cinta de Spielberg. A ver, ¿no es cierto? Hemos debido tener mucha hambre para haber llegado a esos excesos, actuar de esa manera. Tiene que haber una solución menos severa. La haber, ahí va junto y con H. Profe, ¿y por qué son palabras estas? ¿Por qué son palabras, profe, homófonas o palabras juntas y separadas? Porque no se escriben igual, pero sí se pronuncian igual. O sea que su diferencia fundamental radica en el contexto oracional. Ahí radica su diferencia, en el contexto oracional. Por ejemplo, ¿cuándo el sí no debe ir junto y cuándo el sí no debe ir separado?
El sino debe ir junto cuando es finalidad, ¿no es cierto? O cuando implica destino. O el sino debe ir junto, ¿no es cierto? Fundamentalmente cuando es una estructura adversativa. Por ejemplo, profesor, yo puedo decir, no ocurrió esto, sino aquello. O por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, eh, no voy a estudiar con música, sino concentrado. Por ejemplo, oposición, adversativo. Y claro, el otro signo implica destino. Por ejemplo, el sino de la persona es muy evidente. El sino fundamentalmente del policía era ascender a un rango mayor, ¿no es cierto? El sino del candidato presidencial era hacerse acreedor de la banda presidencial. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí sino junto implica destino también. Pero cuando el sino es separado, el sino es separado cuando es condicional, ¿correcto? Cuando es condicional. No ocurrió esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si no le contesto, ¿no es cierto? Se desespera. O, por ejemplo, si no vienes temprano, no te atenderé. Si no presentas tu tarea, no la revisaré. Sino separado, condicional, por si acaso. Una cosa es hacer con H y otra cosa es hacer sin H. ¿Qué significa hacer con H? De realizar, ¿correcto? De hacer, o mejor dicho, hacer con H implica de realizar una acción, mientras que hacer sin H, con S, implica de existencia, de ser de alguna u otra manera bajo, ¿no es cierto?, una perspectiva determinada, ¿no? Adoptar una postura. Por ejemplo, voy a hacer chaufa, por ejemplo, realizar. Y por ejemplo, voy a ser un gran profesional. Ahí sí, la diferencia. Una cosa es a como preposición y otra cosa es a del verbo hacer o de existencia. Por ejemplo, fuimos a pescar a Cerro Azul. Aquí a es con H. Ha de tener frío para abrigarse de esa manera. ¿Ves? A con H. Juana salió a comprar. ¿Ves? Es la tercera vez que Luis ha pospuesto su viaje. ¿Te das cuenta, no? O, por ejemplo, ¿cuándo se usan los porqués? Que también lo tengo por ahí dentro de la teoría, pero igual te lo quiero explicar por acá. El porque junto, mira, el porque junto y sin tilde implica causa, ¿no es cierto? Implica causa, ¿ya? El porque separado y sin tilde implica o se puede reemplazar por la palabra por el cual o por la cual. El porque separado y con tilde es pregunta, y el porque junto y con tilde es de motivo o de razón, ¿correcto? El otro es la causa, pero el porque junto y con tilde es de motivo o de razón. Por ejemplo, hasta ahora no comprendo el porqué de tu partida, o sea, el motivo de tu partida. Creo que nunca podré organizar el archivo porque no encuentro la llave. ¿Por qué no encuentro la llave? La causa, porque no encuentro la llave. ¿Por qué has traído la plata de la matrícula? Porque separado y con tilde. Los insultos, porque se reveló, son de dominio público. Claro, ¿por qué separado? Por la cual se reveló, ¿no? Ahí es la diferencia. La 6, afín y afín. Una cosa es afín, que implica semejante, similar, y otra cosa es afín separado, que implica con el objetivo de, al final de. Por ejemplo, tienes una costumbre muy afín a la de tu madre, o sea, es muy semejante, afín ahí junto. Dice, le prepararé un informe a fin de que conozca qué sucedió en su ausencia, a fin con el objetivo de. Por ejemplo, salió más temprano a fin de llegar a la hora, claro, con el objetivo de llegar a la hora. Ese a fin es separado. Y tu carrera es afín a la mía, o sea, ¿qué cosa es? Es semejante, es similar, ¿no es cierto? Ahí está. Por ejemplo, quien quiera junto es cualquiera, cualquiera.
Quien quiera venir, que venga, por ejemplo. Pero la otra cosa es quien quiera indica deseo. Ese quien quiera separado indica deseo. Por ejemplo, repartiremos carnes para quien quiera, o sea, para quien desee, ¿no es cierto?, participar del evento. Por ejemplo, quien quiera que sea, debe presentar sus documentos. Quien quiera que sea, cualquiera, pues. Quien quiera que venga, dile que no estoy. Cualquiera que venga, dile que no estoy. Quien quiera junto. O no estoy para quien quiera que sea, ¿no es cierto? Claro, para quien quiera que sea, también junto. ¿Correcto? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es que se divide o se diferencia la palabra aparte de aparte? Aparte junto implica separado o aislado. ¿Y qué implica, perdón, aparte separado? Fracción o porción. Por ejemplo, trae las copias y tu foto aparte en sobres separados. O sea, separado. Aparte, separado. Se llevó a conversar, se la llevó a conversar aparte. Aparte, ¿no es cierto?, implica separado, no junto. Repartió su dirección y teléfono aparte de sus conocidos, a una fracción, aparte separada. Sirve el pollo y aparte separado las papas. Ya está, perfecto. Con que. Mira, con que separado implica con el cual. El con que junto significa así que o por tanto. Y el con que separado significa pregunta directa o indirecta. ¿Correcto? Por ejemplo, la escalera subió a salvarte, se quemó con la casa. La escalera con la cual subió a salvarte, ¿no? O sea que debe ser separada. No practicaste, con que difícilmente podrás superar la prueba. Con que, o sea, ese con que debe ser junto. Así que difícilmente no podrás superar la prueba. O por ejemplo, hasta ahora no sé con qué, pregunta directa o indirecta, herramienta sacaré la tapa del refrigerador. O ahora sabré con qué, separado y sin tilde, clase de amigos estudios. Ese con qué, con los cuales, ¿no? Ahora sabré con el cual o con cuál clase de amigos. Ahí está. Eso es. Mira, otro tipo de palabras homófonas contextuales. Homófonas contextuales. Por acá tenemos el porque, bueno, acá unas ideas fundamentales, pero vamos a ver por aquí. Una cosa es también y otra cosa es también. También implica muy bien, mientras que también implica además. Participaron los ginecólogos y las obstetrices. También, ¿no es cierto? Y las obstetrices también. Se quiere decir también, además, ¿no es cierto? Es probable que también, además, llegue lejos como tu padre, ¿no? También. Se te ve tan bien, también muy bien. O han creado tan bien arreglado, ha quedado tan bien arreglado, o sea, muy bien arreglado. ¿Correcto? Una cosa, por ejemplo, es a sí mismo, a uno mismo, o a sí mismo que también o además, o de la misma manera. Por ejemplo, realizó a sí mismo la juramentación de la Junta Directiva en su vida institucional. ¿Eso qué cosa es? Realizó también la juramentación de la Junta, claro, a sí mismo junto. Se propuso a sí mismo cambiar para que su novia vuelva con él, claro, uno mismo, a sí mismo. Nunca pensamos que se hiciera la prueba a sí mismo también separado, a uno mismo. O por ejemplo, lo harán y se arrepentirá. Asimismo, se cargará toda la culpa, asimismo como siempre. Asimismo, o sea, también ese debe ser junto a, ¿ya? Se cargará toda la culpa a sí mismo. A sí mismo. Claro, ese tiene que ser separado. A sí mismo, como siempre. ¿Ves? Ahí está. Muy bien, muchachos, ¿no? Por ejemplo, abajo implica cualidad y abajo implica lugar. Por ejemplo, en el mercado de la esquina las verduras están a bajo precio, cualidad. Las oficinas están ubicadas en el piso de abajo, lugar. Mantén el volumen a bajo nivel,
cualidad. Se me olvidó devolver los huevos de la vecina de abajo. Abajo, lugar. Debe ser junto. ¿No? Debajo, cualidad, y debajo, lugar. ¿Ves? Lo mismo. Voy a proponer una alternativa de bajo costo para el problema del transporte. De bajo costo. De bajo costo. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que ese debajo es separado porque es una cualidad del costo. El rendimiento está muy por debajo de lo que habíamos proyectado. Está muy por debajo, o sea, lugar, debajo de lo que habíamos proyectado. Está muy por debajo. El rendimiento está muy por debajo. No, debajo no es lugar, debajo debe ser separado aquí. Debe ser separado, chicos, ¿ya? Porque también es cualidad de alguna u otra manera del rendimiento, ¿no? Es una cualidad. Has comprado una lámpara de bajo rendimiento y de alto costo. De bajo rendimiento y de alto costo. Ahí sí, debajo separado, ¿no? Cualidad. Esconde una gran bondad debajo de esa dura expresión. Debajo de esa dura expresión, me parece que ahí sí es junto. ¿Correcto? Ahí sí es junto. Listo, chicos. Acá tienes algunos, además de los que ya he mencionado. Pero de todas maneras, sí hay que completar algunas partes de nuestro libro, lo tenemos que hacer. Mira por acá, por favor, para no confundirnos. Entonces, ya entendiendo la teoría, existen algunas palabras o grupos de palabras que por similitud, sus sonidos o las circunstancias en las que se usan generan confusiones y equivocaciones en la escritura. En la escritura, ¿correcto? Primer caso, por ejemplo, ¿no? Porque, el porqué y el porqué. Ya sabemos que el porqué junto, ¿no es cierto?, implica fundamentalmente una respuesta hacia algo, ¿no? O mejor dicho, implica una causa, digamos, una causa, un fundamento, un origen. Ahora, el porqué separado y con tilde es de pregunta. El porqué junto y con tilde responde a, el porqué junto y con tilde responde a, por ejemplo, motivo, razón, circunstancia, ¿no es cierto? Entonces es eso. Y el porqué separado y sin tilde se reemplaza por la palabra por el cual o por la cual. ¿No? Acá, por ejemplo, ¿no? Ya te había dicho, ¿no? Porque, causa, razón, motivo. Y el porqué de acá junto, ¿no es cierto? Y con tilde, claro, causa, motivo. Y el porqué junto, conector causal, ¿no? Digamos que el porqué junto implica causa y el porqué junto y con tilde implica motivo, razón, circunstancia. A ver, ayúdame acá. Me pregunto el porqué de mi silencio. O sea, ¿qué cosa? ¿La causa de mi silencio o el motivo de mi silencio? El motivo, ¿sí o no? Y si es motivo, ¿cómo se debe escribir? Por acá te voy a ayudar yo, pero con una chiquita nomás, ¿ah? Por si acaso. Porque después es complicado borrar. A ver. Me pregunto el porqué de mi silencio. Motivo, razón. Ese porqué debe ser junto y con tilde. ¿Perfecto? Ahí está. Te sacaron del grupo porque no cumpliste con tu parte, ¿no es cierto? Implica que la causa, ¿no? ¿Cuál fue la causa por la cual te sacaron un trabajo porque no cumpliste? O sea, ese porqué debe ser junto y sin tilde, ¿no es cierto? Ahí está. No, perdón. Este porqué, vamos a borrar por acá. Continuamos. Este porqué de acá, ¿no es cierto? Debe ser separado, perdón. Debe ser separado. ¿No? Debe ser separado. Ahí está. A ver, un momento por aquí, por favor. Mira. El porqué, ¿no? Ya. Este porqué es de causa y este porqué, ya. No, ninguno separado, es porque junto. Perdón. O sea que te sacaron del grupo, ¿cuál es la causa? Porque no cumpliste con tu parte. Entonces ahí sí, ese porqué es junto y sin tilde.
porque. Dice, ¿no quieres asistir a la fiesta? Ese porque cuando es pregunta directa o indirecta, se debe escribir así, ¿no? Separado, ¿no es cierto? Y con tilde. Fernando no me pagó porque no tenía mi dinero. Ese porque, ¿no es cierto? Debe ser ¿qué? Ese porque no tenía dinero, ¿no? Ese porque debe ser el motivo. Ese porque debe ser junto y debe ser con tilde. ¿Alguien sabe por qué se enojó tanto? Ese por qué debe ser separado porque se pregunta. Ah, por si acaso. ¿Por qué separado y con tilde? ¿Ya? Dice, ignoro el de sus dudas. Ignoro la causa, ¿no? De sus dudas. Ese por qué debe ser junto y sin... debe ser junto y sin tilde. Los fines de semana sale poco, porque no tiene tiempo. Claro, ¿cuál es la razón, la causa, el motivo por qué no tiene tiempo? La causa, porque no tiene tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Debe ser ¿por qué? ¿Por qué? Sin tilde. Dile a Gabriela que no iré porque estoy enojado con ella. Porque estoy enojado con ella. Porque estoy enojado con ella. La causa, ¿no? Dile que no iré porque estoy enojado con ella. Ah, no, motivo. Si es motivo, debe ser junto y sin tilde. Debe ser junto y sin tilde. Busco entender por qué me engañó. ¿Por qué me engañó? Busco entender por qué me engañó. ¿Por qué me engañó? Ese por qué es una pregunta indirecta. ¿Por qué, tilde, por qué, tilde, me engañó? La deuda, embargaron mis bienes, ya está cancelada. La deuda, ¿por qué? Ese por qué debe ser separado y sin tilde. Porque es por el cual o por la cual. ¿Por qué? ¿No? Y sin tilde. Ahí está. Porque se puede reemplazar por el cual o por la cual. ¿Correcto? Ahí está. Ya lo copiaste, ya lo completaste. Excelente. Esos son los 4 tipos de porqués. Este porqué de acá con tilde junto es de motivo, razón. El otro porqué de abajo, junto y sin tilde, es de causa. Este porqué separado y con tilde es de pregunta. Y este último porqué separado y sin tilde es fundamentalmente reemplazado por el término por el cual o por la cual. ¿Ya? Por si acaso. ¿Listo? Ya está. A ver, otro caso de palabras homófonas. Estas expresiones son idénticas. Sin embargo, si no tienen la sílaba tónica sí, en tanto que si no llevan la mayor entonación en no. Por ejemplo, ya sabemos, sino es destino, ¿no es cierto? Implica fundamentalmente, es una conjunción adversativa, ¿ves? El sino, destino o conjunción adversativa. Y por tanto introduce una aseveración que se opone de manera parcial o total a lo expresado en la idea anterior. No quiere té, sino café, por ejemplo, ¿no? Sino café. Ya está. Y el sino separado es una expresión expresada, yo siempre lo he empleado el sino, por ejemplo, separado, cuando utilizo, digamos, información de duda o condicionales. Por ejemplo, ¿no? Si no llega a tiempo, empezaremos sin él. Si no es que no llegas a tiempo, empezaremos sin él. Ahí está, eso es muy importante. A ver, ayuda. Te ayudaré si no me interrumpes más. Ese si no debe ser condicional, ¿sí o no? Claro, si no la interrumpe más, dice por acá, condicional. Te ayudaré si no, separado, no me interrumpes más. No se aprende mucho sino actuando. Ese sino implica fundamentalmente que ese sino, a ver, este sino de acá arriba
este sino de acá arriba implica un elemento subordinado. Entonces, no sé, a ver, es una conjunción adversativa. El sino, sí, el otro sino es condicional. Sino adversativo. Ah, yo creo que cometí un error, mira. Te ayudaré si no me interrumpes. Este sino no es sino de destino, es conector adversativo. En cambio, el otro sino es condicional. Entonces te ayudaré, ya, si no me interrumpes. No se aprende mirando, sino actuando, sino junto. Junto. Acá vamos a colocarle junto. Ahí está, sí. Perfecto. Dice, lo mandas tú, lo haré yo. Si lo mandas tú, si no lo mandas tú, lo haré yo. Ese sí no debe ser separado. Si no, si yo, lo mandas tú, ¿no es cierto? Lo haré yo. Si no es hoy, será mañana. Condicional, ¿no? Condicional o fundamentalmente destino. Si no lo mandas tú, lo haré yo. Claro, ese sí, ¿no? Ya. Es hoy. Si no es hoy, será mañana. Si no es hoy, claro, ese sí no debe ser junto. Si no es hoy, será mañana. Sí. Dice, no es con ella con quien deseo hablar, sino contigo. No es con ella con quien deseo hablar, sino contigo. Si lo encuentras ahí, si no lo encuentras ahí, no sé dónde. Si no, si no lo encuentras ahí, no sé dónde. Y ahí tú mismo eres, ¿no es cierto? Vas completando como corresponde porque te acuerdas. Acuérdate que tienes que ir practicando. Ya con lo que te he explicado de ese tipo de palabras, yo creo que no vas a cometer errores. Por ejemplo, mira por acá. Con que estas expresiones son idénticas, sin embargo, la última de ellas presenta acento en la última sílaba. ¿Cuándo con que se escribe junto? Cuando es equivalente a por lo tanto, así que de manera que. ¿Cuándo con que es separado? Con la expresión con él, la que, con los o las que. ¿Correcto? Por ejemplo, el hacha con que cortó el árbol no tenía mucho filo. También, por ejemplo, el hacha con la que cortó el árbol no tenía mucho filo. Claro, con que, con la que, ¿no? Separado. Y con que es cuando hay una expresión interrogativa o exclamativa directa o indirecta. ¿Con qué abriste la caja, por ejemplo? Tú desarreglaste esto, con que ahora lo solucionas. Así que ahora la solucionas. Ese con que, por si acaso, debe ser junto. Ese con que debe ser junto. Con que junto. Dice, no me dijo, lo sazonó. No me dijo con qué, ¿no es cierto? O con el qué, o con la que lo sazonó, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta sería con qué separado, con qué separado, con qué separado. Los alumnos viajaré ya tienen permiso. Los alumnos con que viajaré ya tienen permiso. Ese con que debe ser separado y sin tilde. Ahí está. Dice, el hacha no tiene filo con que no podrás talar el árbol. ¿Con qué? Así que, o sea, ese con que debe ser junto. Junto con que, ¿no es cierto? No podrás talar el árbol. ¿Con qué los amenazaste? Ese con que debe ser separado y ya sabes que es con. Perfecto. Tú continúas el resto.
¿no? Ya sabes que tienes que hacerlo, ¿ah? Por favor, practica. Mientras más practicas, mejor vas a dar un buen examen y eso te va a servir ya más adelante. Ya sabemos cómo es haber, ¿no? Del verbo ver y el haber de hacer, ¿no es cierto? Ya sabes cómo es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, mira por acá. A ver, no pudo haber salido tan rápido. Ese haber no implica de ver, implica de acción, de haber salido. Haber salido. Ahí está. Dice, a ver, ¿quién se atreve? Dijo un malcriado. A ver, estoy observando, a ver, ¿quién se atreve? A ver. Va a haber un concierto espectacular este fin de semana. Va a haber, implica de acción, va a haber, con H. Ahí está, un concierto espectacular este fin de semana. Y ya tú continúas con el resto. Por ejemplo, hacer implica existencia y el otro hacer implica de acción. Por ejemplo, Elías va a ser todo un profesional. Ese hacer es esto. Hacer. Porque quiere serlo. Hacer. Tengo que un montón de tareas. Tengo que hacer con H. Hacer un montón de tareas. Dice, voy a la comida. Voy a hacer con H. Hacer la comida. Dice, y bueno, ya la 4 y la 5 ya tú la continúas, pues. Tienes que continuar, por si acaso. Ya, por si acaso. Mira que les estoy dando esta asesoría para que no cometan los errores. ¿Cuándo se utiliza el a y el otro a? El a se utiliza para remarcar dirección, lugar, punto de origen. Y el otro a es el verbo auxiliar haber. ¿Correcto? Por ejemplo, no iré a la casa de Luis. Esa a, como es preposición, entonces debemos colocarle allí alternativa a. Ahí está. Ya decidido lo que hará de ahora en adelante. Ya ha decidido con H. Ha decidido de hacer. Ha de venir pronto. Ha de venir pronto. ¿No es cierto? Dice, lo llevaré a un lugar especial. Ese a es sin H, preposición. Esa nota me ha impresionado, de hacer, de haber. Me ha impresionado. Correcto. Y tú ya de las 6 a las 10, pues, ¿no? De todas maneras. Oye, escúchame. Una cosa es un sobre todo que implica, ¿no es cierto? Sobre todo implica alrededor de, o gracias a, o bajo el punto de vista de, y el sobre todo junto implica un saco, ¿no? Una manera, alguna otra manera de vestirse. Pásame mi sobre todo, eres muy amable. Sobre todo para abrigarse, sobre todo. Mi sobre todo. Ahí está. El otro día hubo una oferta de sobre todo importado. El otro día hubo una oferta de sobre todo importados. De sobre todos importados. Bueno, puede ser, ¿no? Sobre todos importados. Ahí está. A ver, deben mantener la calma, sobre todo. Claro, sobre todo, sobre todo. Ahí sí. No, sobre todo. La 4 y la 5 ya tú mismo lo haces. A ver. Dice, de vuelta. ¿No? Una cosa es de vuelta, ¿no es cierto? Que es fundamentalmente devolver. Otra cosa es de vuelta, de voltear, de dar vueltas. Y de vuelta, ¿no? Ese que significaría retornar. Ahora, de vuelta, junta, implica creo que costo o dinero, ¿no? O de alguna u otra manera el tipo de cambio. Estará de vuelta a las 6. De vuelta.
esa de vuelta debe ser separado, ¿no es cierto?, de vuelta a las 6. Porque tú no eres un objeto, una cosa, ¿no? Tú te devuelves. Toda la mercadería fue por estas pésimas condiciones. Fue de vuelta, de devolverme. Ahí está, de vuelta. Ya, y no miré atrás. A ver, de vuelta, con tilde, de vuelta y no mire atrás. Y ya la contracción ya tú mismo eres, lo haces. Mira que hay que dar varios ejemplos, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? A ver. También y también. También implica que uno está muy bien, mejor. Y también implica incluso. Ese corte te queda tan bien separado. Yo iré a la fiesta, yo también incluso, también, junto. Sabe tan bien la lección que me impresiona, tan bien separado, ¿no? Ahí está. Tan poco y tan poco. ¿Qué implica el tan poco? Menor cantidad. ¿Y qué implica el tan poco? Conector concesivo. Asimismo, de todas maneras, igual se hace, ¿no? O sea, porque esta persona hizo esto, yo también voy a hacer aquello. O porque esta persona dijo esto, yo también voy a decir lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está el tan poco. Bailé tan poco, sin embargo, me duelen las piernas. Tan poco separado. Si yo voy, si yo no voy, tú tampoco junto. Puse tan poco de mi parte que todo salió mal. Tan poco de mi parte, tan poco. Claro, ahí está. Una cosa es de más, ¿no es cierto? Que implica, ¿no?, agregar algo en demasía. Otra cosa es de más, de dar más. Y otra cosa es de más, ¿no es cierto? Que implica incluso. Por ejemplo, te dejaré unas cuantas sábanas de más. O sea, acá de más, ¿no es cierto? Unas cuantas sábanas de más. Esa debe ser junta y con tilde. Tú pasarás primero, los demás pueden esperar. Los demás. Mira, te dejaré unas cuantas sábanas de más. Ya, de más. Dice, tú pasarás primero. Los pueden esperar. Los demás también, no junto y contigo. Me ordenaron que le dé más, que le dé más. O sea que le dé más. Entonces debe ser las dos tildes, ¿no? Una cosa es mediodía, que es el transcurrir del mediodía de las 12 horas PM. Entonces allí, por ejemplo, mediodía debe ir junto. Pero mediodía es el transcurrir fundamentalmente de 12 horas. Puede ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, o puede ser de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces es mediodía, ¿no? Fracción del tiempo, mientras que el otro es las 12. Me tomó mediodía terminar ese trabajo. Mediodía, separado. La reunión será al mediodía, junto. Me pagaron muy bien por mediodía de trabajo, separado. Y ahí tú continúas, ¿no? ¿A dónde y a dónde? Por ejemplo, el a dónde falta tilde, ¿no es cierto? A dónde debe ser separado y con tilde. El a dónde implica incluso, y el a dónde modo motivo. La casa a donde fuimos estaba embrujada. A donde fuimos, junto y sin tilde. Viajaron a donde nadie los pudo encontrar. Viajaron a dónde, mira, con tilde, a dónde, junto y con tilde. ¿Sí? ¿A dónde vas? Acá, separado y con tilde en lado. Y entorno y entorno. Por ejemplo, entorno es el lugar o el espacio donde tú habitas. ¿Y qué cosa es el entorno? O sea, que giran alrededor de. Debemos de cuidar nuestro entorno, junto. El tema giró entorno, separado. El entorno de Luis lo perjudica, entorno junto. Ahí está. Y mira, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, practiquemos. Yo creo que tú puedes realizar esa práctica, ¿no? Yo creo que no tienes ningún problema.
o no vas a tener ningún problema, ¿no? Selecciona solamente las palabras adecuadas o idóneas. Yo, chicos, me paso a despedir. Espero que la clase se haya entendido, el proceso por el cual hemos estado desarrollando esta. Y ya sabes que al final te voy a colocar preguntitas con respecto a las fichas de trabajo, ¿correcto? De acuerdo a ese tema. Chicos, nos vemos entonces la próxima semana en otra edición más del curso de lenguaje. Cuídense mucho, chao, chao, y que tengan buen día. Nos vemos.